La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. Esto es mi fortaleza, es mi escudo, con el paso en medio de un batallón, que la diestra de mis manos me prepara para guerrear. Muchas gracias, mi querida audiencia. Seguimos de nuevo en un día maravilloso como el día de hoy, diciéndole gracias por la sintonía a todos ustedes, mis queridos oyentes, que escuchan su programa Encamíname Radio, y estamos atentos porque tenemos una emisora online, encaminameradio.com. Escúchenos ahí, tenemos 24 horas al aire, es una emisora online, y tenemos bastante enseñanza amplia, difundida, que les ayudará a entender muchísimas cosas de nuestra condición de orden personal. Gracias, amado Dios y glorificado Señor. Necesitamos compartir lo que venimos hablando y recordando el versículo 8 del libro de los Romanos para los que entran hasta ahora en sintonía, para enseñarles de qué punto vamos y de dónde vamos. Dice la Biblia, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere y la muerte no se enseñorea más de Él. El principio que establece esta enseñanza del libro de los Romanos es bastante profunda, porque lo primero que buscamos es el orden, qué significa un versículo, qué significa el otro y cuáles son los contextos y a dónde nos llevan. Este es un principio muy fundamental para lograr entender la obra expiatoria de Dios. En el 8 dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Eso lo explicábamos en el día de ayer. Morir con Cristo es tener la paz y la seguridad de que hemos cumplido, que tenemos en Cristo una salvación eterna y nuestra confianza y nuestra fe está fundamentada en Él porque hay formas que Él estableció, entre ellos el arrepentimiento, el perdón que nos lleva a la justificación, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, porque el que ha muerto, no porque haya muerto en la muerte natural, sino porque el que ha muerto al pecado, que son el contexto que nos llevan los versículos. Cuando hemos muerto al pecado, tenemos derecho a recibir en Cristo Jesús, justificados ya por el pecado, y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, porque notamos que la resurrección nos lleva a un ser vivo que pagó el precio y podemos transitar con Él y nos lleva juntos para el lugar donde Él ha determinado a los que creemos en su nombre y a los que hemos logrado buscar el camino. Nosotros, los seguidores de Cristo, no debemos de temer a la muerte. La seguridad que recibimos de Él nos permite disfrutar amistad con Él y someternos a su voluntad. Someternos a su voluntad. Si estamos seguros, nos sometemos a la voluntad de Él. Cuando nosotros tenemos dudas con una persona que nos guía por un camino, pues simplemente no caminamos con Él. Pero cuando tenemos la fe y la confianza en la persona, nos dejamos llevar y lo acompañamos. Lo que aquí nos está revelando la palabra es precisamente la seguridad que recibimos de Él. La seguridad, porque es la seguridad. No se trata de tener dudas, sino seguridad que recibimos de Él nos permite disfrutar amistad con Él y someternos a Él. Su voluntad está representada en nuestras actividades. Su voluntad está representada en nuestras actividades. ¿Cómo significa esto? Muy fácil. Cuando yo me activo, hago lo que conviene, lo que he aprendido de Dios, y lo que no debía de hacer no lo hago, porque ya soy reconstruido, soy reparado, soy restaurado y empiezo una nueva vida en Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, empezando a comprender que si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Vivir con Él
es someternos a su voluntad, que está representado en nuestras actividades. Las actividades que diariamente nosotros realizamos y las actividades coherentes, conforme a la voluntad de Cristo. Liderazgo, trabajo, llevar un liderazgo bien dirigido, conforme a la voluntad de Cristo. Trabajo, el trabajo también con los parámetros de norma de ley que Él mismo estableció. Adoración, una adoración permanente a su deidad, a su grandeza y a todo lo relacionado con la omnipresencia de este Rey maravilloso que vive y reina. Una oración nutrida, constante, que nos invite a tener una comunión cercana con Él, para asimismo identificar, asimismo discernir, asimismo conocer la obra maravillosa de nuestro Creador. Tercero, estar permanentemente escudriñando quién es Dios. La teología, que es el conocimiento de quién es Dios. A través de la palabra está escrito, pero hay cosas que sin una dirección adecuada, que es la del Espíritu Santo, y con un maestro terrenal lleno del Espíritu Santo, no podríamos entender la obra maravillosa de Cristo. Es necesario la teología, es necesario la hermenéutica, la interpretación correcta de las Escrituras en sus partes más veladas. Esta parte es importantísima para lograr entender bien la obra de Cristo. Y la homilética, la predicación, la exégesis, son factores fundamentales en nuestros estudios, etc. Cuando sentimos que no le tememos a la muerte, probaremos una nueva fuerza en la vida. Es decir, esa fuerza que a nosotros nos impulsa a seguir adelante porque tenemos una firmeza y una confianza en Cristo Jesús. Hace muchos años, cuando yo no tenía esa fuerza, había entrado en los caminos de Dios, ese día en un sitio de muchísimo tránsito de gente, en el acopio de muchos productos de venta popular, abastecimientos de mercados generales, se desató una tormenta de muchísimos rayos y una onda eléctrica acompañada durante algunos minutos. Fue muy fuerte. Sentí que si en ese momento me llegara la muerte, me hubiera perdido. Porque hasta ahora estaba en un inicio de cambio, de restauración. Y me causó un gran terror interno. Y le decía al Señor, oh Señor, no permitas que me pase nada en la vida, porque no estoy apto para llevarlo. Pero cuando ya nosotros tenemos nuestra confianza, sentimos que no le tememos a la muerte, cuando probamos una nueva fuerza en la vida. En una ocasión me sentía nutrido, fuerte, me sentía que estaba bien ante los ojos del Señor. Le dije, Señor, en este momento siento paz en mi corazón. Entonces hubo un momento en que sentí una nueva fuerza. Creo que esa parte, esa nueva fuerza, nos ayuda en la vida a tener una restauración total. La gente no ha experimentado cosas bonitas ni cosas bellas, no es porque no tengamos la oportunidad, es porque, lamentablemente, nosotros hemos perdido el contacto con Dios y no hemos obedecido en todo lo que debemos, y eso nos ha permitido estancarnos, nos ha permitido detenernos, no nos ha permitido avanzar. Ese estancamiento, como le pasa a mucha gente que está apartada de los caminos, el camino del lodazamiento ha sido constante, y esto nos ha permitido que su limpieza no llegue, que no permita el levantar el pie para seguir adelante, porque es como si algo nos tuviera sometido a esta tierra.
al pecado, a la transgresión, a la obra que no es de Dios, sino que es carnal. Esto nos implica a nosotros una situación de muchísima consigna, de muchísimo alcance, de muchísimo poder. Ahora debemos de tener muy presente que es necesario fortalecernos con el poder de su fuerza, con el poder de su espíritu. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya la muerte no se enseñorea más de Él. Muy claro. Esto es una garantía, porque recuerda que en los versículos anteriores dice que la garantía es Cristo, pero hay que entender qué fue lo que pasó, por qué esa seguridad. En el versículo 9 dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Claro, cuando tenemos la confianza en un ser que tiene el poder sobre la vida, tiene un poder sobre la muerte, podemos confiar plenamente en Él, porque eso nadie lo puede lograr. Todos los millones de muertos, incluyendo los cercanos, tenemos claridad que jamás ellos han resucitado. ¿Que se han perdido algunos en sus delitos y pecados? Sí. ¿Que los que se han salvado, pocos lo sabemos, pero sin embargo, los han habido? Es porque Cristo ha estado de por medio. Y lo que dice aquí, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él, significa que Dios, en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador, la muerte ya no se enseñorea de Él. Y los que hemos creído en Él tampoco se nos va a enseñorear, porque Él venció y nos lleva a los que somos vencedores juntamente con Él, porque Él venció la muerte y nosotros también vencemos la muerte, pero es la muerte espiritual que nos lleva a la salvación. Porque la muerte natural, la muerte carnal, nadie se salva de ella, excepto Jesús, que fue el que pudo mostrar. Desde el Antiguo Testamento se pudo aprender, y en el Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, permitió Enoc, según fue un arrebatado en cuerpo, que también traspasó por la obediencia, por el sometimiento, y Dios dio testimonio de que sus obras eran buenas y por lo tanto podía ser transportada. No se mostraron más, porque era necesario que viniera Cristo para acreditar lo que se había hecho en el anterior, pero con la diferencia de que fue transportado en cuerpo, pero no vino a estar entre los vivos. El único que logró esa actitud frente a todos fue el Señor Jesucristo, que resucitó entre los muertos y tuvo parte con los vivos. Y tuvo testimonio de los que lo vieron, que fueron más de 500, para dar testimonio de la grandeza y del poder de la gloria maravillosa de Cristo Jesús, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto Él murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Miren esto tan importante que nos dice este versículo, porque en cuanto murió, el pecado murió. La muerte de Jesucristo significó, Él murió por el pecado que yo cometí, por el pecado que tú cometiste, los que cometieron anteriormente y los que van a cometer más adelante. Él murió por ese tipo de pecado. Él murió por ese pecado, porque anteriormente, como lo expliqué en otros programas, estos versículos, la muerte es inexorable. La muerte tiene dominio sobre todo cuerpo. El único que traspasó la muerte y venció y pudo estar con los vivos fue Jesucristo. Pues el resto, como fue Elías, solamente en el tiempo del Señor, según hay una promesa que Él regresará y tendrá el momento de aparecer por causa de lo mismo, pero ya es una obra en Cristo Jesús. Como también no pasó con Enoc, que son dos de las personas. Moisés, pues hay una certidumbre, o más bien incertidumbre, con respecto a él, porque
se atina que el cuerpo se desapareció y que no aparece, pero sin embargo él tiene esa posibilidad porque en el momento de la transfiguración eso parece que eso pasó. Entonces, todo este tipo de cosas que estamos refiriéndonos es precisamente lo relacionado con el versículo 10, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Claro, porque al morir el pecado, él con el pecado murió, pero resucitó para vida nueva. ¿Qué significa? El pecado que murió resucitó con Cristo de nueva criatura, con una renovación, el nacimiento de una nueva criatura, una restauración. Y es importante entender que la dispensación de la gracia nos invita a una restauración total de una vida nueva, una vida completamente normatizada en la gloria maravillosa de Cristo Jesús. Así también vosotros, así consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en cuanto a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nos explica el siguiente versículo, que es el 10. Tenemos que morir a nuestro pecado para resucitar con Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Pero mira, dice muy claro la enseñanza. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos da a nosotros muchísimos partes de importancia porque dice el 11. Muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús, Señor nuestro. 12. No reine pues el pecado en nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Muy bien, vamos a analizar estos puntos que son muy importantes. En las dificultades, no solo confiamos en Dios para recibir más adelante bendiciones, sino también nos acercamos a Dios por la actual amistad de reconciliación que con Él disfrutamos a través de Cristo. Tenemos un nuevo comienzo, tenemos una investidura nueva y tenemos el nacimiento de una nueva criatura. Tenemos un nuevo comienzo. Y el Espíritu Santo nos ayudará a cambiarnos diariamente en lo que Cristo nos ha regalado en su gracia. Eso es para tenerlo presente. Hablar como el pecado es la clave para entender lo que más adelante nosotros tenemos que desempeñar. El pecado es la parte concupiscente, porque dice, mire, lo que habla el versículo 12. No reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a tomar este versículo y vamos a analizarlo un poco. No reine, quiere decir no tenga dominio. Reinar significa tener poder. Reinar significa tener aceptación en el lugar donde se encuentra la persona que reina. Reinar significa tener autoridad. Reinar significa tener poder. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal nos explica. Nuestro cuerpo mortal es porque estamos designados a morir. Definitivamente, este versículo consolida la muerte de toda carne sobre la tierra, porque dice claramente, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Una pasión que nosotros tenemos en la carne es las cosas que nos atrae. Hablé en los versículos anteriores estudiados que la concupiscencia nos atrae. Vamos a tomarlo precisamente en el estudio para lograr penetrar en él y comprender. Cuando tenemos en cuenta el mandamiento, lo primero que podemos encontrar que cada uno de nosotros tendremos pruebas, porque dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios. Estamos hablando del libro de Santiago capítulo 1, versículo 13.
Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Eso es categórico. Eso es completamente claro para nosotros no equivocarnos. Porque dice, no, pero ¿por qué permite Dios estas desgracias? No, Él no suelta nuestras concupiscencias y eso las atiza es el diablo, no Él. Esa es una de las formas que Dios permite y la restauración de nuestra vida viene por parte de Él, pero no causada por Él mismo, es causada por nuestra concupiscencia, es causada por nuestro pecado. También referido que la tentación, bajo la forma de una prueba, viene desde afuera, es decir, de lo que recogemos, de lo vivido, del sedimento que queda del pecado enquilosado en nuestra carne. Lo que nos habla el versículo y lo que habla es de ahora la tentación como una incitación al mal, es una incitación al mal que viene desde la parte de adentro, o sea, de la parte interna, de las pasiones que tiene la carne. A eso se refiere. Según los textos de lo escrito en la palabra, Dios nos somete a veces a prueba. ¿De qué manera? Porque eso lo habla también aquí en la prueba, para más adelante, porque dice la prueba y tiene sus beneficios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La fe produce paciencia, porque lo más importante para nosotros ha sido la impaciencia y los afanes de este mundo. Pero la prueba nos lleva porque la prueba, gústenos o no nos guste, tenemos que soportarla hasta el fin. Y tenemos que aguantarla en medio de la dificultad. Tenemos que aguantarla en medio de la prueba, porque no podemos quitarla. Es algo que solamente tenemos que vivirla. Y si alguno de vosotros falta de sabiduría, pídala a Dios, y cualquier da a vosotros abundantes y sin reproche les será dada. Es decir, todos tenemos que aprender a depender de Dios y en medio de nuestra necesidad, la fe, la sabiduría, el entendimiento, todo esto lo podemos lograr a través de Cristo. Ahora ya comprendemos el versículo, pues el pecado viene de nuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué le vamos a decir? No, yo cuerpo no te doy eso. Ah, que te gusta carne, maldecir, no voy a maldecir. Ah, que te gusta robar, pues no vas a robar. Ah, que te gusta la mentira, pues no vas a mentir. Esa es la restauración, es la renovación y es el empezar de una vida nueva en Cristo Jesús. Esto es muy importante, mis queridos hermanos, porque seguiremos hablando sobre este tema maravilloso y nos ayuda para poder entender. Después vamos a mirar de los versículos del 12 al 21 para lograr ampliar nuestra cobertura espiritual a través del libro de los Romanos y qué nos enseña la Biblia. Estamos aprendiendo cosas importantísimas que es importante continuar. Así que los invito a sintonía, mis hermanos. Esto es para todos. Los que a bien tengan unirse, estaremos atentos. Así que ha sido para mí un verdadero placer compartir con ustedes este momento y sentir que su presencia nos acoge y invitarlos para que invite a otros que estén en sintonía y continuemos con la enseñanza maravillosa que el Señor nos da en el libro de los Romanos, capítulo 6. Habló su pastor y amigo Laurentino López en el nombre de Jesús. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero. Todo es posible con el poder de Dios.